Em, por si acaso no todos han visto, mandé al WhatsApp las cuántas décimas sacó cada uno en el ejercicio de las que se dejó la última clase. Algunos, bueno, en general la verificación de las, ¿cómo se llama? De la igualdad de las derivadas parciales, todos lo hicieron bien. Lo que sí no... Esperen, no me sale el tablero para compartirlo. Ahora sí. En lo que sí falló la mayoría fue en, bueno, no la mayoría, unos pocos, fue en que se me olvidaron que resalté mucho que para cuando vamos a aplicar ese teorema de para caracterizar gradientes, hay que indicar que el conjunto era abierto y convexo, ¿cierto? Porque justo había hecho un ejemplo donde no verificábamos eso, pero podíamos ver que la igualdad de derivadas parciales se cumple. Y ese ejemplo, como vamos a ver hoy, se puede justificar que no era un campo conservativo, ¿cierto? Entonces, sí, recomendación para quienes hayan cometido ese leve fallo, no se olviden nunca en ese tipo de ejercicios de verificar que el dominio en el que se va a trabajar es abierto y convexo, ¿sí? Bien, ahora, entonces ya miramos qué son los campos conservativos, ¿cierto? Son los campos vectoriales que resultan ser el gradiente de un campo escalar. Ya miramos las condiciones para que un campo perdón, ya miramos cómo reconstruir la función potencial de un campo conservativo. Ya miramos también cómo podemos verificar que un campo en efecto es conservativo también. Entonces ahora sí viene la cuestión, cómo se aplica ese concepto de campos conservativos al cálculo de integrales. Pues entonces ahora sí enunciamos lo que viene siendo el teorema fundamental del cálculo para las integrales de línea. Bien, eh, básicamente esto es lo que este es el teorema fundamental que usted conoció en cálculo 2, solo que ahora para el contexto de funciones de aquí de cálculo 3, de los que son los campos vectoriales. Entonces observe, ¿cuáles son las condiciones para que usted pueda aplicar este teorema? Pues vamos a leer primero el teorema y luego vamos a ir leyendo cada cosita y vamos a ir interpretando para que se sepa cómo usarlo, cuándo no usarlo, ¿sí? Entonces, tenemos un phi, una función phi, que es un campo escalar diferenciable, ¿cierto? En un dominio U contenido en Rn. Ese campo escalar phi, pues, como es diferenciable, tendrá su respectivo gradiente. Pero ese gradiente debe ser una función continua en ese mismo dominio U. Y las condiciones de U, las que hemos estado viendo siempre. Ese conjunto tiene que ser abierto y convexo, ¿sí? Nunca nos libramos de esto. Entonces observe si el dominio en el que está contenido la curva y en el que es continuo el gradiente no es un conjunto abierto ni convexo, de malas, este teorema no puede aplicarse y la integral de línea tendría que calcularse utilizando la definición. Eso para que lo tengan claro, ¿sí? Pero bueno, sigamos. Entonces, ¿qué sucede? Para dos puntos cualesquiera P y Q unidos por un camino regular a trozos gamma, es decir, tú tienes, digamos, aquí, vamos a dibujarlos, vamos a suponer que nuestra curva es punto inicial P, punto final Q y tenemos nuestra parametrización, nuestra curva gamma dibujada en morado, ¿cierto? Entonces tenemos esa, nuestra curva gamma que une a esos dos puntos, punto inicial P y punto final Q. ¿Listo? Esa curva estará contenida en el dominio U, que recuerden es el que resulta ser abierto y convexo. ¿Listo?
Entonces, para cualquier par de puntos que estén unidos por una curva contenida en ese dominio, entonces, ¿qué se da? Observen que es el mismo teorema fundamental del cálculo usual. La integral de la derivada, solo que en este caso sería, aquí me faltó el cosito que indica que es una integral de línea, perdón. Entonces, la integral de línea de la derivada, comillas en derivada, solo que ahora no es la derivada, sino que es el gradiente, pues ¿qué nos da? La función original, ¿cierto? Evaluada en el extremo final, menos función original evaluada en el extremo inicial. ¿Sí? Miren que es lo mismo que lo que era el teorema fundamental del cálculo de que usted conocía en cálculo 2. Si usted tenía la integral de una derivada, ¿cierto? Entonces a ti te daba que eso era la función original evaluada en el extremo final del intervalo. B menos función original evaluada en el extremo inicial del intervalo, que es A, ¿cierto? Es lo mismo, sino que es lo mismo, sino que ahora, pues, perdón, en ese entonces estaban trabajando con la curva regular más sencilla de todas, que es un segmento, el segmento que va desde A hasta B. Y ahora pues estamos trabajando con pues curvas más generales y sobre todo que ya no están solamente en R, sino que están en espacios más generales. Pero el concepto es el mismo, solo que ahora tenemos que tener mucha precaución por el hecho de que tenemos que analizar si nuestra función está contenida en un conjunto que es abierto y convexo, ¿sí? Está definida, perdón, ¿sí? Y pues observen muy bien que básicamente este teorema te está diciendo esto es solo válido cuando lo que estás integrando es un gradiente, ¿sí? Observen que la integral de línea es tomada a un gradiente. Entonces, ¿eso qué nos sugiere? Por ejemplo, miremos esta situación para aplicar el teorema, ¿vale? Y que se entienda un poco lo que quiero explicar ahora. Ay, caramba. Entonces vamos a darle calcular las siguientes integrales. Primero, em, a ver, por aquí tiene que estar una de las funciones. Sí, esta es. Vamos a calcular esta integral. La integral sobre gamma de f punto de alfa, donde f de xy es igual a e a la x, esta función ya la recordarán, seno de y menos y, esto en la dirección y, más e a la x coseno de y menos x menos 2 menos x menos 2, esto era en la dirección j, ¿cierto? Y gamma viene parametrizada por ¿dónde está? Aquí está. Alfa de t es t a la 3 seno de t por pi
sobre 2 en la dirección y menos pi medios coseno pi por t sobre 2 más pi medios en la dirección j y a ver, y t estará entre 0 y 1, ¿cierto? Muy bien, entonces con eso tenemos la integral de línea que queremos calcular. Ya sabemos quién es el campo vectorial que queremos integrar. Es la función f mayúscula con la cual hemos estado trabajando las últimas clases, ¿sí? Y la curva gamma viene con esa parametrización que está allí, ¿cierto? Una primera preocupación que nos puede dar a nosotros, digamos cuando apenas estamos aprendiendo esto, es que muchas veces queremos ver gráficamente cómo es la curva que nos están mostrando, ¿sí? Por ejemplo, esta curva gamma, esta curva gamma que nos dan, usualmente lo primero de lo que uno cuando apenas está aprendiendo esto, lo primero que trata de hacer es, bueno, pues vamos a tratar de dibujarla a ver qué tal es. Pero buena suerte queriendo dibujar este animalón de parametrización. O sea, los términos de seno y coseno nos dicen que eso tiene que ser algo circular, pero no, eso tiene mucha cosa allí como para saber a ciencia cierta cómo quedaría. Y realmente nos vamos a dar cuenta que no nos interesa cómo quede la gráfica. Ya vamos a ver eso, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero que tengamos claro es que cuando tenemos una integral de línea, lo que naturalmente nos viene primero a la cabeza es, ¿será que podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo allí? Porque, o sea, miren, aplicar el teorema fundamental es súper simple, solamente sería hallar la función potencial y evaluar en los puntos inicial y final de la curva, ¿cierto? Entonces empezamos a analizar qué necesito yo para poder aplicar el teorema fundamental. Entonces, lo primero, miren, la función vectorial, el campo vectorial, perdón, el campo que estamos integrando, no puede ser cualquier tipo de función. Tiene que ser un gradiente, es decir, tiene que ser un campo conservativo. Pregunta, basándonos en lo que ya hemos hecho en las clases pasadas. ¿El campo f que queremos integrar es o no es conservativo? Y la respuesta que me den, ¿por qué? Les recomiendo que miren los apuntes de las clases pasadas. Allí encontrarán la respuesta a la pregunta. Profe, sí, sí es conservativo. ¿Qué debía satisfacer el campo para ser conservativo? Primero, pues debería ser, bueno, el dominio debería ser abierto y convexo, ¿cierto? Y luego, pues, verificar las ecuaciones. Y ese, pues, sí lo hicimos. Vale, muy bien, gracias. Recuerden, ese campo vectorial nosotros ya verificamos que era conservativo, ¿cierto? Nosotros hemos verificado previamente que f es conservativo.
¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos para verificar que eso era conservativo? Miramos que su dominio, que era R2, es abierto y convexo, y además si nosotros llamábamos a esta primera función componente P y a esta segunda función componente la llamábamos Q, se cumplía que la derivada parcial de P con respecto a Y era la misma derivada parcial de Q con respecto a X. ¿Cierto? Entonces ese sería un primer paso para que usted verifique que pueda aplicar el teorema fundamental del cálculo. Usted debe cerciorarse, ¿sí? Usted debe estar totalmente seguro de que el campo vectorial al que le está calculando la integral de línea sea conservativo. Es decir, debe aplicar el teorema de caracterización para ver que en efecto el campo cumple las propiedades de ser un campo conservativo. ¿Listo? Este campo, como ya lo habíamos trabajado, pues no me pongo a hacer las verificaciones, pero pues naturalmente si se le coloca a usted una función que, pues hablo del examen, ¿no? Porque me los conozco, luego no va a ser que me coloquen así simplemente, ah, no, sí, el campo es conservativo. Usted tiene que hacer la respectiva verificación. Sino que precisamente este ejemplo, como ya lo hemos trabajado tanto, pues este ya tiene todo hecho, ¿sí? Bien, ¿qué ganamos con el hecho de saber que es conservativo? Pues miren, eso recuerden que significa existe una función potencial que solemos llamar f minúscula tal que nuestro campo vectorial es el gradiente de esa función. Entonces, ¿qué sería, siguiendo la lógica de esto? Ya sabemos que el campo es conservativo, por lo tanto es el gradiente de una función potencial. ¿Qué se le ocurre a ustedes que es el siguiente paso que deberían hacer? Ya saben que la función es conservativa. ¿Qué sería el siguiente paso a realizar? Profe, pues como nos dan, digamos, nos dan la, bueno, el dominio, sí, el dominio, no recuerdo cómo se llama, bueno, eso. Entonces podríamos considerar que como el campo es conservativo, entonces podríamos calcular el gradiente y sería la función que necesitamos, ¿cierto? ¿O me equivoco? Pues, a ver, creo que no te entendí muy bien la idea. El dominio ya sabemos que es R2. Ya sabemos que el campo es conservativo, es decir, proviene de una función f minúscula, ¿cierto? Ajá, sí. Entonces, miren acá, volvamos al teorema, ¿cierto? Ya sabemos que nuestro campo es un gradiente, ¿cierto? Entonces podríamos aplicar en un principio el teorema. Pero miren cuando apliquemos el teorema, ¿qué pasa? La integral del gradiente sería igual a la función original evaluada en el punto final menos la función original evaluada en el punto inicial. Pregunta, hasta este punto que vamos en el ejercicio, ¿conocemos la función original? No, no la conocemos. Hasta el momento no. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en el ejercicio si vamos hasta este punto? Hallar la función potencial. Correcto, Santiago, eso sería el siguiente paso. Ya sabes que
tu función es un gradiente. El siguiente paso a seguir entonces sería hallar la función potencial de la cual proviene. Porque si se dieron cuenta con el teorema, miren, lo vuelvo a colocar. Nada sacan ustedes con saber que el campo que están integrando es un gradiente si no conocen la función original de la que proviene, porque con ella es que ustedes hacen el cálculo final de la integral. Entonces, ese sería el siguiente paso. Entonces, hallamos la función potencial. Hallamos la función potencial f, que afortunadamente esto también ya está hecho. Este fue el primer ejemplo que les expliqué, la cual, ¿cuánto nos dio? Recuérdenme por favor cuánto nos daba la función potencial para ese campo. Euler a la X seno de Y E a la X seno de Y. menos XY Ujú. menos 2Y. Gracias, Santiago. Menos de Y. ¿Listo? Bien. Ese recalco vendría siendo el siguiente paso, ¿vale? Miren que ya conocemos nuestra función potencial, ¿vale? Y la función original es la que necesitamos para ahora sí poder hacer el cálculo del gradiente. ¿Ok? Ahora, retomemos el, ¿cómo se llama? El teorema para que veamos ahora sí cuál sería el paso final. Muy bien, entonces tenemos nuestro campo escalar diferenciable que es ¿cómo se llama? Es la función potencial. El dominio en el que es continuo, ya sabemos que es abierto y convexo. Eso se verifica cuando ustedes observan que el campo es conservativo. Ahora sí, miren, ya vamos a aplicar, necesitamos los puntos P y Q. ¿Quiénes son esos puntos? Miren acá, en el dibujito que hice. En el teorema, P es el punto inicial de la curva y Q es el punto final de la curva. Yo no conozco hasta el momento esos puntos, ¿cierto? Pero sí conozco la parametrización. ¿Cómo hallarían ustedes los puntos? Empecemos por el inicial. ¿Cómo hallarían el punto inicial de la curva sabiendo que ustedes tienen allí la parametrización? Sería evaluando en el intervalo donde varía t. Vale, pero si quiero solamente evaluando en cualquiera de los test del intervalo, hallaría Eh, cualquier punto. Ajá, Pero no eso me... se me refiero para el inicial, digamos, sería evaluado en cero, ¿no? Porque va desde Correcto, cero hasta 1. exacto. Entonces, precisamente allí está el chiste, miren. T empieza en cero. O sea que el punto inicial de la curva es cuando t valga cero. Y el valor más alto que puede tomar t es 1. O sea que el punto final de la curva es cuando t valga 1. ¿Listo? Perdón. Entonces, con estos valores hallamos los puntos inicial y final de la curva, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Los puntos inicial, que llamaremos P, y final, que llamaremos Q,
de la curva gamma son P, pues viene siendo, como decía Edward, la parametrización, que es alfa evaluado en 0, ¿sí? Porque allí es donde empieza T, ¿cierto? Vamos a anotar por aquí en un ladito la parametrización otra vez. Eso era alfa de T igual, ¿dónde la tengo? Eso es T a la 3 seno de T por pi sobre 2 ni menos pi medios coseno de pi por t sobre 2 más pi medios, todo esto en dirección j y t entre 0 y 1, ¿sí? Entonces tenemos la parametrización, t empieza en 0, el valor más pequeño que toma t es de 0 y por lo tanto ese es el punto inicial de nuestra curva, alfa evaluado en 0. Entonces, ¿cómo nos daría eso? La primera componente 0 y por acá coseno de pi medios, si no estoy mal, eso también es 0. O sea que aquí esto nos da 0, 0. Y el punto final Q sería alfa evaluado en el valor final que toma la t, que en este caso sería 1, ¿cierto? Y si evaluamos eso, entonces nos dará t a la 3 sería aquí 1, seno de pi medios, eso también es 1, 1 por 1, aquí daría 1, ¿cierto? Y por acá me daría menos pi medios y coseno de pi medios más pi medios, eso es pi, y coseno de pi, si no estoy mal, eso es menos 1, y por lo tanto menos por menos da más, aquí daría pi medios. Bien. Con eso tenemos los puntos inicial y final de nuestra curva. ¿Listo? Y observen que realmente no necesitamos conocer más puntos, ¿sí? Porque para aplicar el teorema fundamental para integrales de línea, solo necesito conocer esos dos, el final y el inicial, pues son en los que voy a evaluar la función potencial, ¿sí? Bien, entonces ahora que ya hicimos eso, pues vamos a seguir por acá. Por tanto, del teorema fundamental para integrales de línea, pues ¿qué tenemos nosotros? Nuestra integral, ¿cierto? Era en un principio de una función vectorial f, ¿cierto? Esa función vectorial ya sabemos que no era una función vectorial cualquiera, era un campo conservativo que era el gradiente de una función f minúscula, ¿cierto?
Y por lo tanto, aquí es la parte donde aplicamos el teorema, colocar teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Entonces, el teorema fundamental te dice, es la función evaluada en el punto final, ¿cierto? ¿Y cuál era el punto final? Por acá lo hallamos. 1, pi medios, ¿cierto? Entonces, este aquí es 1, pi medios, donde esto juega el papel de lo que en el teorema llamamos Q, ¿sí? Y a eso tenemos que restarle la función original evaluada en el punto inicial, que ese también lo hallamos, allá arribita lo tenemos, es 0, 0. ¿Cierto? Este jugaría el papel de P, ¿cierto? Y entonces miren que no nos tocó ponernos a calcular que evaluar el campo vectorial en la curva, calcular la derivada, no. Reconstruir la función potencial y de una aplicar esta formulita. Créanme que esto es menos engorroso que hacerlo por definición. Y ahora lo que nos resta por hacer entonces, se me perdió el cursor. Y ahora lo que nos restaría por hacer es las cuentas. La función original evaluada en 1, pi medios. Vamos a colocar esas cuentas aquí arriba. Aquí me daría e y aquí me daría seno de pi medios menos x es 1 por pi medios menos 2 por pi medios, ¿cierto? Entonces, a ver, seno de pi medios es 1, ¿cierto? Entonces, aquí me daría e menos pi medios menos pi, ¿cierto? Y aquí abajito voy a colocar las de 0. E a la 0 es 1 por seno de pi medios, esto es 0, es seno de 0, perdón, esto es 0, menos 0 por 0, menos 2 por 0, ¿sí? Toda esta parte da 0. O sea que la respuesta vamos a dejarla así indicada, como E menos, bueno, esto se puede quedar como 3 pi medios. Y ahí tendríamos entonces ya la respuesta del cálculo de esa integral. Y miren que solamente fue usando ¿cómo se llama? El teorema fundamental del cálculo. No tuvimos que recurrir a la definición tan engorrosa, perdón, que es lo de la integral de línea. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado del todo claro? ¿Alguna parte del proceso en la que se me hayan perdido o algo? Bien. El proceso igual, como se pueden dar cuenta, miren que, o sea, la parametrización nos permitió hallar lo que eran los puntos inicial y final de la curva, ¿cierto? Pero miren que fuera de eso la parametrización no tuvo ninguna otra importancia. La curva con la que estábamos trabajando pudo haber sido cualquier otra. Me explico, ¿sí? Miremos lo siguiente. Algunas consecuencias del teorema fundamental del cálculo.
colocarle por aquí consecuencias. Primero, vamos a suponer el mismo ejercicio, ¿vale? O mejor dicho, los mismos puntos inicial y final del ejercicio. Digamos que aquí está el punto 0,0, ¿vale? Y que por acá está el punto, creo que era 1, pi medios. Listo. Y supongamos que esta es la curva con la que estábamos trabajando, ¿cierto? Entonces, nosotros ya miramos que la integral sobre esa curva, llamémosla gamma 1, ¿vale? La integral sobre gamma 1 de nuestro campo vectorial, que es el gradiente por d alfa, ¿cierto? Esto nos da f en el punto final menos f en el punto inicial. ¿Cierto que sí? Pero supongan esto, muchachos y señoritas. Supongamos que la curva ya no es esa, sino que digamos que es algo así. La curva ahora es esta curva gamma 2, ¿cierto? El recorrido de los puntos intermedios cambió, ¿cierto? Pero el punto final sigue siendo 1, pi medios y el punto inicial sigue siendo 0, 0. ¿Cuánto daría la integral de línea? Da lo mismo. ¿Cierto? ¿Y qué pasaría? Porque recuerden, el teorema les dice gamma 2, gradiente de f de alfa. Tú lo que haces es evaluar en el extremo final y en el extremo inicial y haces la diferencia, ¿cierto? Y si ahora lo que hago es venirme para acá y doy cosas así y al final doy esta maroma y termino aquí, ya esto lo llamo, uy, qué cosa tan fea me quedó, pero bueno, ya esto lo llamo gamma 3. Gamma 3 obviamente es una curva mucho más enredada, con mucho más recorrido, pero ¿cambia el resultado? No, No, la medusa sigue igual. La verdad es una medusa, ¿no? Entonces, observen, no importa cuál sea la curva. El resultado se mantiene. Y esto no es solo porque los puntos sean 1, pi medios o 0,0. Yo lo podría colocar de forma general. Llamar a este puntito de aquí P. A este punto final llamarlo Q. ¿Sí? Y los resultados de las integrales pues siempre van a ser lo mismo. Función en el punto final menos función en el punto inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia que podemos mirar? Miren, la integral de línea para campos conservativos, que recuerden son los gradientes, es independiente de la trayectoria. Quienes son importantes en realidad son
el punto final y el punto inicial de la trayectoria, ¿sí? Entonces, esa viene siendo la primera consecuencia de este resultado. La integral de línea de campos conservativos es independiente de la trayectoria que una los puntos. ¿Ok? Entonces observen, a usted no le interesa para nada la parametrización, al menos los puntos intermedios de esta. A usted solo le tiene que interesar el punto inicial y final, porque con esos dos puntos, perdón, son con los que usted hace absolutamente todo. Esos son los puntos que le dan la información. Y como dato adicional, de hecho el nombre de campo conservativo en parte viene de aquí. Porque miren que no importa el camino o la trayectoria que una los puntos, el resultado de la integral se conserva, ¿sí? Siempre es el mismo, nunca cambia, ¿sí? Eso como una primera consecuencia. Hay otra consecuencia que hay que mirar, pero ya faltan 5 para las 12. La mañana va a terminar. Entonces vamos a tomar unos minutitos de receso. A las 12:05 retomamos, ¿vale?